ponencia de la doctora Griselda Rodríguez. Por supuesto. Griselda Rodríguez es licenciada en Ciencias Policiales, es abogado de profesión de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Tiene un posgrado en Derecho Procesal en el año 2016 y adquirió una especialidad en el año 2008 y maestría en Gerencia y Administración de Policía. Es profesora de la Cátedra de Investigación de Homicidios, diplomado internacional en Ciencias Forenses y Criminalística Aplicada. Profesora de la Cátedra Investigación de Homicidios y Lesiones. Profesora de la Cátedra Introducción a la Criminalística de Campo. Instructora de la Cátedra Protección del Sitio de Suceso. Instructora y ponente de prevención de violencia intrafamiliar. Instructora de talleres de muertes y violentas en lugares de trabajo. Ha sido ponente del Centro de Altos Estudios Avanzados. Estuvo en la Jornada Nacional de Investigación Criminal y Ciencias Penales. Fue ponente igualmente de Prevención del Delito Fundacional Latinoamericana. Obtuvo máxima protección específicamente de los cangrejos de plata en el año 2005 por el caso Amigos Mortales. También obtuvo un cangrejo de oro por el caso Sindoni, muy nombrado en Venezuela, un caso que tuvo una gran relevancia a nivel de medios de comunicación. Si mal no recuerdo, fue en el estado de Aragua. Cangrejo de plata le fue otorgada por el caso Corino, la banda de la muerte, y un cangrejo de bronce por el caso El profesor asesino de almas. Eso ocurrió entre el 2005 y el 2009. Es bueno que sepan los participantes que el cangrejo es una premiación muy destacada que dan los cuerpos, que da específicamente el cuerpo de investigaciones penales y criminalísticas en Venezuela, que se le otorga a aquellas personas que han tenido una labor destacada en la investigación y en la solución de estos casos. Total que vamos a dejar con ustedes a la doctora Griselda, una mujer que tiene una amplia experiencia en este campo policial y criminalístico, y hoy nos va a traer un tema sumamente interesante, ¿verdad, Durín? Así es. La doctora Griselda Rodríguez con el tema Pericias Forenses en las víctimas del delito de homicidio, catálogo pericial y protocolos forenses. Con ustedes, la doctora Griselda Rodríguez. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias de nuevo por encontrarnos en este espacio. De verdad que muy agradecida por estar acá en la distancia, llena de emoción por el encuentro de la tarde del día de hoy. Bueno, la tarde de hoy emocionada nuevamente por el encuentro, y tocaremos el tema de la pericia forense en las víctimas del delito de homicidio, tomando en consideración, por supuesto, incluso las temáticas ya tratadas por los ponentes que me han antecedido. Sobre todo, John Tovar ha dado algunas indicaciones bien importantes que deben considerarse para afrontar lo que es la presentación de las pericias forenses en las víctimas del delito de homicidio. Antes de empezar a hablar de lo que es la experticia como tal, es importante aclarar que la palabra forense, tal cual como lo dijo anoche el ponente Julio, mi compañero y amigo, él dijo que la palabra forense efectivamente proviene del adjetivo latino forensis, que significa perteneciente o relativo al foro. En otras palabras, significa que el foro no era otra cosa que sinónimo de plaza, que era el lugar donde se reunían los expertos o peritos en materia de derecho y de investigación de delitos. Bueno, no solo de delitos, sino de los diferentes ramas del derecho para luego presentar los casos ante el tribunal. Tal cual como sucede en la actualidad, el foro sigue siendo los órganos auxiliares del sistema de justicia. Entonces, la palabra forense va a aplicar tanto para los criminalistas como para la medicina y las ciencias forenses.
entendiendo, por supuesto, en estos términos que la criminalística también proviene del latín criminis, que significa crimen, y del logos, que significa estudio. En palabras muy cortas, la criminalística es el estudio del crimen. De manera más amplia, podemos decir que la criminalística es una ciencia multidisciplinaria que usa un conjunto de técnicas, de procedimientos, de investigación, tanto criminalística como de medicina y ciencias forenses, para descubrir, explicar y dar elementos probatorios de manera científica en la demostración del delito, para dar finalmente o verificar la intervención y la autoría de los sujetos involucrados en el delito y, por supuesto, la identificación de la víctima involucrada. Entonces, vamos a entender la palabra forense de manera amplia como la ciencia y el conocimiento que se pone al servicio de la justicia. Para hablar de las experticias en materia de homicidio, es bien importante establecer que estas empiezan directamente desde el propio sitio de suceso donde se ha cometido un hecho punible o en el lugar del hallazgo del cadáver o de los restos humanos. Ahora bien, es importante establecer que en el protocolo de cadena de custodia, no solo en Venezuela, sino en diferentes protocolos de actuación en materia de abordaje de sitio de suceso de países de Latinoamérica y del resto del mundo, tienen la apertura del tratamiento del cadáver como una evidencia o la evidencia más importante en el caso de muertes violentas, en la investigación de delitos vinculados con esta tipología de muerte. Ahora bien, una vez que el cadáver es tratado como evidencia de interés criminalístico, también debe cumplir con los protocolos establecidos para el tratamiento del resto de las evidencias previstos tanto en la norma procesal como, por supuesto, en los diferentes protocolos que emanan de la investigación del delito. Sabemos que hay una obtención técnica de la evidencia que se da desde el propio sitio de suceso, pero también se da en la búsqueda que se realiza directamente en el cadáver. También se da en vehículos y en personas vivas. Es importante que en este momento vamos a trabajar exclusivamente con las evidencias vinculadas con cadáveres, es decir, con víctimas vinculadas a la investigación del delito de homicidio. Ahora bien, es importante establecer en qué rango se encuentra el cadáver como evidencia de interés criminalístico. De acuerdo a una clasificación de la doctrina criminalística, podemos determinar que existe una clasificación de la evidencia de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su traslado y de acuerdo a su análisis. De acuerdo a su naturaleza, el cadáver conforma una evidencia orgánica biológica. Y dentro de lo que es la clasificación de la evidencia de acuerdo a su traslado, es una evidencia primaria. Pero en algunos casos, cuando el cadáver es totalmente calcinado o incluso desaparecido, pasaría incluso dentro de lo que es el abordaje de sitio de suceso a ser una evidencia secundaria, donde solamente se va a fijar el supuesto lugar donde se cometió la muerte, motivado a algunas evidencias vinculadas con el hecho que lleva a deducir de manera lógica que allí se cometió el delito de homicidio. Ahora bien, desde la perspectiva del análisis, el cadáver conforma una evidencia microscópica y una evidencia macroscópica. Todo va a depender, por supuesto, de las condiciones en las que se ha encontrado el cadáver. Ahora bien, para explicar las evidencias vinculadas con el cadáver como evidencia principal en el caso del delito de homicidio, vamos a tocar dos pautas o dos escenarios vinculados con la investigación de delitos. En este caso, yo establecí el estudio criminalístico desde la perspectiva de criminalística de campo, desde la perspectiva de criminalística de laboratorio y desde la perspectiva de la criminalística identificativa. Ahora bien, existe una criminalística que es la criminalística instrumental, que es el uso de equipos de
en otros países solamente se conoce como unidad de medicina legal. Entonces allí vamos a tocar como ciencias forenses a la medicina, a la odontología, a la antropología, toxicología, genética y biología, psicología y psiquiatría forense. Ahora bien, desde la perspectiva de la criminalística de campo, vamos a tener diligencias que no son experticias, sino diligencias en el propio sitio de suceso. Acá en Venezuela, la inspección técnica y la unidad de reconstrucción de hechos en caso de muertes violentas son técnicas de fijación del sitio de suceso. ¿Ok? Entonces sería la inspección técnica y la reconstrucción de hechos a través del levantamiento planimétrico formarían parte de las técnicas utilizadas como métodos de fijación del sitio de suceso, pero necesarias en el abordaje de sitios de suceso donde se ha cometido una muerte, un delito, en este caso un homicidio, o donde se presuma la comisión del delito. Una de las experticias que también se hace en sitio de suceso es la trayectoria balística. John Tobar dio ayer una ponencia magistral acerca de lo que es la balística. Interesante establecer que dentro de lo que es el abordaje de sitio de suceso, en caso de muertes violentas, donde se localicen elementos o evidencias balísticas, es necesario realizar o llevar a cabo la experticia conocida como trayectoria balística, una de las experticias más complejas dentro del campo de la criminalística, porque va a abarcar un cúmulo de experticias o de pericias, o en este caso de pericias, que van a tener que analizarse de manera individual y de manera conjunta para establecer la posición de la víctima, la posición del victimario y la posición del arma de fuego para el momento de producirse el disparo. Es importante establecer, por supuesto, que dentro de este contexto de abordaje de sitio de suceso debe hacerse atendiendo, por supuesto, el manual de cadena de custodia y el protocolo de actuación en el levantamiento de cadáveres. Desde la perspectiva del laboratorio, vamos a trabajar con el área biológica, con el área de físico-comparativa y con la unidad de microscopía electrónica para trabajar con la experticia que se genera con la toma de muestras de ATD. Más adelante vamos a explicar más un poco de eso. Y por supuesto, en lo que corresponde a la criminalística identificativa, que ya John también dio hoy una parte bien importante y bien amplia acerca de eso, en esta parte solamente vamos a tomar en consideración lo que es la dactiloscopia con el trabajo de la necrodactilia, luego de realizarse una experticia vinculada con la restauración y acondicionamiento de pulpejos en caso de cadáveres en procesos de putrefacción. Observen acá que la criminalística de campo, en la criminalística de campo se va a llevar a cabo la inspección técnica. La inspección técnica como método de fijación debe hacerse siguiendo una serie de técnicas y una serie de procedimientos que han sido explicados por varios ponentes en lo que va del Congreso Internacional. Sin embargo, es importante tomar en consideración que esta observación minuciosa del sitio de suceso va a involucrar el análisis descriptivo de forma escrita, de forma documental escrita, a través de un informe minucioso, dejando constancia de las características físicas, de las condiciones atmosféricas y, por supuesto, de las condiciones en las que se encuentren las evidencias vinculadas con la comisión del delito. Y, por supuesto, debe establecerse la posición y dirección tanto del sitio de suceso como la dirección y posición del cadáver con respecto al norte magnético. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos trabajando con lo que es el levantamiento del cadáver. Y vemos a ver cómo vamos a posicionar el cadáver con respecto al punto magnético o al norte magnético. El sitio de suceso con respecto al posicionamiento en la estructura de la georreferenciación, tenemos que saber que se ubica de acuerdo a las características del sitio de suceso, sea abierto, cerrado o mixto. En el caso de sitio de suceso cerrado será el umbral principal o el lugar de acceso o la puerta de acceso principal al lugar la que va a denotar la ubicación del sitio de suceso con respecto al norte magnético. En los espacios abiertos
si es una carretera o una vía pública, la direccionalidad que tengan las vías también va a posicionarse con respecto al norte magnético. Si es un lugar inhóspito o un lugar donde no haya referencia ni georreferenciación con un punto fijo de referencia, se hará con posicionamiento global, es decir, con GPS. En cuanto a la unidad de reconstrucción de hechos en el sitio de suceso, vamos a trabajar con el levantamiento planimétrico con técnicas propias vinculadas con la planimetría y es llevada a cabo, por supuesto, con expertos planimétricos. Pero la trayectoria balística sí conforma una experticia que se lleva a cabo en sitio de suceso. En una primera fase se va a realizar la trayectoria balística con un plano en sitio de suceso, con el posicionamiento de la víctima, con la descripción y tomando en consideración la región anatómica comprometida donde se encuentra la lesión, describiendo la característica precisa que presenta la lesión, deduciendo de manera lógica a través del principio de uso y el principio de producción de la criminalística, determinar cuál fue el elemento o medio de comisión utilizado para causar la lesión, con el posicionamiento exacto de esta región anatómica. Esto es importante, se va a hacer un plano a mano alzada en sitio de suceso que posteriormente en el despacho de la unidad de criminalística de campo referida a reconstrucción de hechos debe tomar en consideración otros elementos como experticia química de las vestimentas, experticia de comparación de unidades o evidencias balísticas localizadas en sitio de suceso y de las cuales si se tiene arma de fuego, también la experticia del arma de fuego y por supuesto la experticia de ATD, tanto para la víctima y si se tiene un sospechoso a ese sospechoso y otras experticias que de manera mancomunada van a establecerse para poder realizar esta experticia conocida como trayectoria balística y tomando en consideración los estudios de medicina y ciencias forenses. En este caso se va a considerar, por supuesto, el resultado de la autopsia médico-legal. Como dije anteriormente, aquí pueden observar en la imagen, aquí podemos observar en la imagen que esto es una georreferenciación a nivel digital de la trayectoria balística, un levantamiento balístico, una trayectoria balística donde se posiciona a los victimarios, la posición del arma de fuego y la posición de la víctima para el momento de recibir el impacto del proyectil disparados por arma de fuego. Ahora bien, en cuanto a la planimetría, el método utilizado es como método de fijación en la planimetría y la técnica es el levantamiento planimétrico. No es otra cosa que levantar unos planos de georreferenciación del sitio de suceso y si es necesario hacer hincapié y resaltar el punto estratégico que necesitamos destacar en el sitio de suceso. En este caso tenemos acá una planimetría de la muerte de Mónica Spear, una de las actrices venezolanas que murió de forma violenta con su esposo. En la parte de atrás venía su hija y por supuesto había una mancha cruenta que fue fijada tal cual como está allí en el sitio de suceso y a la niña se le aplicaron medidas, por supuesto, de auxilio para resguardar la vida de la niña. Obviamente que esta planimetría deja constancia de cómo fue localizado el sitio de suceso y dónde se posicionaban las víctimas para el momento de ser localizado o de arribar al sitio de suceso las personas vinculadas con la investigación del delito. Ahora bien, tenemos acá lo que es la criminalística de laboratorio y criminalística identificativa. Aquí vamos, como dije anteriormente, a tocar el área biológica, el área físico-comparativa y las unidades de microscopía electrónica. ¿Cuáles son las experticias vinculadas directamente con el área biológica y que tienen que ver con la víctima de delitos de homicidio? Pues las experticias que están relacionadas con el área biológica son, en este caso, reconocimiento técnico, hematología seminal, acondicionamiento y restauración de pulpejos dactilares en caso de que el cadáver se encuentre en estado de putrefacción. Y el criminalista debe valorar si es viable el hecho de que pueda restaurarse o acondicionarse los pulpejos, porque si estamos en proceso de putrefacción, en la fase de reducción esquelética
última falange distal de los dedos de las manos, pues no va a ser necesario el acondicionamiento y restauración de pulpeos, sino que se aplicarán otras técnicas de identificación no rutinaria que las vamos a ver más adelante. También tenemos la determinación de la naturaleza y especie de otras muestras de origen biológico como orina, saliva, sangre menstrual, entre otros, apéndices pilosos, entre otros elementos vinculados con el origen biológico. Entonces, fíjense bien que en este cuadro me dan la finalidad de cada una de esas experticias. Cada una de ellas va a determinar, por supuesto, esas características individualizantes, esas características particulares, el estado de conservación y funcionamiento de cada una de ellas. Y, por supuesto, determinar la especie, el grupo sanguíneo, el perfil genético y los mecanismos de formación en el sitio de suceso, en el caso de sustancias o elementos biológicos. Lo mismo sucede, por supuesto, con el resto de esas evidencias biológicas. Finalmente, esas evidencias van a establecer de una u otra manera la determinación de si pertenecen o no a la víctima o pertenecen a otro sujeto, y se guardará esa respuesta de la pericia de la víctima para futuras comparaciones. Ahora bien, en cuanto al área física comparativa, vamos a tener las experticias vinculadas con los apéndices pilosos. Entonces, en el caso de los apéndices pilosos, que se va a realizar un reconocimiento o estudio tricológico con un análisis tricológico que consiste en la evaluación microscópica de los apéndices pilosos, con la finalidad de identificar la similitud o no de esta evidencia con respecto al imputado o a la víctima. Recuerden que siempre vamos a tener como estándar de comparación una muestra, una evidencia dubitada y una evidencia indubitada para tenerla como estándar de comparación. Ahora bien, observen acá esta imagen que tengo a un semoviente canino mestizo conocido con el remoquete o nombre de Bobby. Este elemento de interés criminalístico, porque pasó a ser una evidencia viva de interés criminalística, estuvo relacionada directamente con la muerte del caso Sindoni, donde tengo Cangrejo de Oro en la división contra homicidio. Fue pertinente y puntual esta evidencia porque nos llevó en el momento del allanamiento a relacionar el cadáver del sujeto con un sitio de confinamiento de una noche donde se localizó evidencias biológicas impregnadas en la pared donde estuvo esa noche el sujeto víctima. Y por supuesto, al hacerle un barrido a las vestimentas de la víctima, se pudo localizar apéndices pilosos. Y estos apéndices pilosos, al llevarse a cabo a través del reconocimiento técnico, el estudio tricológico y la comparación tricológica, se pudo determinar que pertenecía a un semoviente canino mestizo. Al hacer el allanamiento en el lugar donde supuestamente había estado en cautiverio la víctima Sindoni, y al colectar evidencias de interés criminalístico en el sitio de suceso, entre ellas el semoviente canino, pudimos determinar, científicamente hablando, la similitud que hubo con la evidencia colectada de la vestimenta de la víctima en esta diligencia de rastreo, ¿ok?, donde se pudo establecer que ese elemento vinculado a la víctima a través de ese barrido que se le hizo a su vestimenta y haberse localizado esos apéndices pilosos, fueron comparados con el del semoviente canino Bobby y dio positivo. Es decir, que la similitud fue estandarizada y dio positivo, motivo por el cual de manera fehaciente posicionó a la víctima en el lugar del hallazgo de esa evidencia. Ahora bien, fíjense bien que estos apéndices pilosos va a establecerse, por supuesto, un reconocimiento técnico, como dije anteriormente, y una valoración biométrica, morfológica, macro y microscópica del apéndice piloso para establecer si es de origen animal, pues si es de origen sintético o si es de origen humano. Y si es de origen humano, la región anatómica comprometida donde pertenece o la fuente de origen del apéndice piloso, que puede ser vello, cabello o pelos, ¿ok? Dependiendo de la región anatómica de donde pertenezca ese apéndice piloso, por supuesto, entonces se tomará la muestra de estándar de comparación.
Esta comparación tricológica, por supuesto, se va a tener siempre con una muestra o con una evidencia indubitada, ya sea del sospechoso, de la víctima o de otro elemento, en este caso que les mencioné, como una evidencia viva que fue un semoviente canino, como estándar de comparación al establecer que esa evidencia pertenecía a un animal. Ahora bien, pasamos a lo que es la unidad de microscopía electrónica. Esta unidad de microscopía electrónica, unidad de criminalística de laboratorio, conforma una materia especializada, reconocida como una disciplina científica. ¿Cuál es el objetivo previsto en esta unidad criminalística? Pues va a comprender el estudio de muestras que son tomadas tanto en el dorso de la mano como en la palma de la mano, dorso de la mano y palma de la mano, que han sido posicionadas dentro de lo que es la investigación penal como personas sospechosas o personas que de una u otra manera están vinculadas con el disparo de un arma de fuego. ¿Okay? El análisis de tasa de disparo es un peritaje que tiene la finalidad de ubicar en los pines que corresponde ese kit de ATD, establecer la presencia de los elementos del fulminante, conocidos como plomo, bario y antimonio. En el caso de ATD, tienen que estar presentes los 3 elementos del fulminante para que sea una prueba de certeza. Si no se dan los 3 elementos, pudiésemos estar en una fuente orientativa de la investigación, pero no sería tomada como certeza. Por supuesto, el tiempo máximo para la toma de ATD para que dé una certeza dentro de lo que es la investigación del análisis de tasa de disparo será una hora aproximada o un tiempo aproximado de 72 horas. Después de las 72 horas, los resultados que den van a ser orientativos dentro de la investigación. Fíjense bien que los pines deben llevarse a cabo, o el tratamiento de estos pines que fueron tomados las muestras del dorso y la palma de las manos, deben llevar el protocolo de cadena de custodia. Mencionado anteriormente ese protocolo legal y de extremo necesidad y de urgente y necesario cumplimiento, como lo explicó Julio la noche de ayer, era necesario en el caso de esta evidencia contentiva de los pines de ATD que fueron tomados, por supuesto. Y cada uno de esos pines debe decir si es de la mano derecha, desde la mano izquierda. Hay un tercer pin que puede utilizarse incluso de las zonas más cercanas de la proximidad del disparo, en la región anatómica comprometida con el disparo. Ahora bien, allí tenemos la imagen donde podemos observar, por supuesto, la forma correcta en que debe llevarse a cabo la toma de muestras de ATD. Allí tienen un link para que puedan posteriormente al Congreso poder ingresar a él y poder observar un video de manera puntual. Los pines también se utilizan para las prácticas de la experticia de ATD en la búsqueda de los elementos de fulminante en vehículos. En el caso de los vehículos se van a utilizar 4 pines, ¿ok? Y se va a hacer un cuadrante del vehículo y cada uno de los pines del ATD se va a utilizar en los cuadrantes del vehículo. Ahora bien, lo que es la identificación del cadáver, si el cadáver es un cadáver fresco, un cadáver que no ha entrado en los procesos tardíos de putrefacción, pues entonces se puede aplicar de manera inmediata en el propio sitio de suceso o en el lugar del hallazgo la necrodactilia, que no es otra cosa que la toma de la reseña decadactilar post-mortem, sujeta por supuesto al estado físico en la que se conserve el cadáver, es decir, las falanges distales de los dedos de las manos, que van a ser los elementos necesarios para llevar a cabo esta toma de reseña de necrodactilia. Esto nos va a permitir, por supuesto, en estándar de comparación con la lofoscopia, la identificación del mismo. Y vamos a tener 2 bases de datos centrales para la identificación del cadáver. Vamos a tener un AFIS criminalístico o un AFIS de reseña de casos penales o criminales, y vamos a tener un AFIS de reseña civil, que no es otra cosa que la data de identificación de personas a nivel nacional. En este caso en Venezuela es la unidad del SAIME, el Servicio Nacional
de identificación y extranjería. En otros países, por supuesto, también existe el AFIS criminal y el AFIS civil como método de identificación rutinaria. Entonces, fíjense bien que esta experticia lofoscópica nos va a permitir, por supuesto, establecer estas medidas de aseguramiento de la evidencia y de aseguramiento, por supuesto, del protocolo de bioseguridad que se deben considerar al utilizar a un cadáver como evidencia dentro de lo que es la investigación. Es importante determinar antropológicamente hablando la identificación del sujeto a través de la fórmula única e individualizante que son las huellas dactilares. En este caso, las huellas tomadas directamente de la falange o de los dibujos de la falange de los dedos de la víctima. Ahora bien, esta experticia de restauración y condicionamiento de pulpejos va a estar, como dije anteriormente, o se va a llevar a cabo de acuerdo, por supuesto, a las condiciones en las que se encuentre el cadáver. Serán los expertos criminalistas quienes determinen si es necesario o no, o si está acorde las condiciones del cadáver para hacer una amputación de manos, para ser trasladada a los laboratorios de criminalística, en este caso laboratorio biológico, para restaurar los pulpejos, con el fin de tomar u obtener un dactilograma apto para cotejo técnico en materia de identificación de cadáveres a través de la lofoscopia. Fíjense que en materia de investigación, también como dije ayer en la ponencia, el Ministerio Público o la Fiscalía General de la República tiene una unidad especial en materia de investigación de delitos de vulneración de derechos fundamentales. En esa unidad, por supuesto, también existen unidades criminalísticas y unidades que están desplegadas a nivel nacional. Y pueden y están aptas en el protocolo de investigación tener la facultad de investigar delitos en materia de vulneración de derechos humanos o derechos fundamentales. Fíjense bien, ahora dentro de lo que conlleva la medicina y ciencia forense, vamos a trabajar lo que es el levantamiento de cadáver, la autopsia médico-legal y las exhumaciones. En materia de identificación no rutinaria vamos a tocar lo que es la odontología forense, la antropología y por supuesto la genética y biología forense. Tomando en consideración, por supuesto, que tanto el levantamiento de cadáver como la autopsia médico-legal forma parte de lo que es conocido acá en mi país como protocolo de autopsia médico-legal. En otros países siguen la misma pauta, aunque en la gran mayoría de los países latinoamericanos es un acto netamente médico el levantamiento de cadáver, no así sucede en lo que respecta a mi país. Fíjense bien que en lo que respecta a lo que es la unidad de ciencia forense o medicina y ciencia forense, está totalmente separada una de otra, ¿ok? La unidad de criminalística pertenece a la policía técnico-científica y la unidad de medicina y ciencia forense pertenece a la unidad de servicio de medicina y ciencia forense. En algunos países de Centroamérica y de Latinoamérica, la unidad de medicina legal pertenece directamente a lo que es el Tribunal Supremo de Justicia. En otros pertenece, por supuesto, como en el caso de Venezuela, a el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Esto va a depender, por supuesto, de la legislación de cada país. Sin embargo, lo importante con ello es que sigue siendo un acto médico y ese acto médico va a determinarse en el propio sitio de suceso o lugar del hallazgo. En el área de anatomía patológica vamos a llevar a cabo lo que es la autopsia médico-legal y las exhumaciones con la presencia del anatomopatólogo o médico forense en lo que es levantamiento de cadáver y anatomopatólogo en lo que es la autopsia médico-legal. Por supuesto, en el área de diagnóstico mental forense vamos a tener las autopsias psicológicas en dos casos puntuales. En el caso donde no sea posible localizar el cadáver, pero se haya demostrado científicamente hablando la comisión del delito de homicidio. En ese caso se va a utilizar la unidad de diagnóstico y mental forense para llevar a cabo una autopsia psicológica. También se utilizan las autopsias psicológicas en los casos de suicidios
dudosos o atípicos, donde de una u otra manera se ha demostrado que efectivamente estamos en presencia de un suicidio, pero se hace una autopsia psicológica para determinar los parámetros en los cuales se estructuraba el sujeto víctima de esa muerte violenta. Ahora bien, es bien importante que en cada uno de los países de América Latina y de América Central, y por supuesto en los países del mundo, porque tanto la ciencia forense como la criminalística es universal en materia de investigación penal. Entonces se tienen también protocolos de actuación en materia de levantamiento de cadáveres. Fíjense bien que en el levantamiento de cadáveres, en el caso de Venezuela, se compara o se equipara con el protocolo de abordaje del sitio de suceso de obtención técnica de la evidencia y sigue una serie de pasos que deben realizarse de manera consecutiva sin saltarse ninguno de ellos. Por cuanto si uno de esos pasos se salta o es obviado, estamos en protocolo de delito o de falta. Y por supuesto entraríamos en contaminación y violación del debido proceso al contaminar evidencias y sitios de suceso. Ahora bien, ¿en qué va a consistir este levantamiento de cadáver? El levantamiento de cadáver es un procedimiento que se realiza con el cuerpo de la víctima en el propio sitio de suceso o en el lugar del hallazgo. ¿Para qué? Para comprobar la realidad de la muerte y para establecer el tipo, la causa y el mecanismo de la muerte, valorando tanto las lesiones como los medios o evidencias vinculadas y producidas en la comisión del delito en el sitio de suceso. También se va a determinar en el levantamiento de cadáver la data de la muerte, con la valoración del estado de los signos primarios de la muerte o signos secundarios de la muerte. Lo vamos a ver más adelante en la segunda ponencia del día de hoy. Vamos a ahondar acerca de este tema y establecer, por supuesto, esa línea de tiempo que necesitamos en la investigación penal para la demostración del delito. Y por supuesto, desvirtuar o descartar o confirmar la posición de un sospechoso con respecto a la deposición que él haga de los hechos en los cuales se encuentra inmerso. Entonces es bien interesante e importante que los investigadores tomen en consideración esa puntualidad de la determinación de la data de la muerte. Y como fin último tenemos la identificación del cadáver por cualquier medio, ya sea desde la perspectiva médica, por identificaciones fisonómicas, con características fisonómicas individualizantes, tomando en consideración heridas, fracturas o malformaciones congénitas o naturales, por supuesto, del sujeto, así como, por supuesto, cualquier otro elemento individualizante que le permita al médico forense llevar a cabo este protocolo de identificación. Y si no, por supuesto, dentro de las pesquisas en sitio de suceso, se va a considerar algunos testimonios de personas allegadas, familiares o conocidos o transeúntes que de una u otra manera identifiquen al sujeto con nombre y apellido, cosa que tendrá que ser corroborado posteriormente, ya sea con una necrodactilia en estándar de comparación o, por supuesto, con un método de identificación no rutinario. Ahora bien, vamos a tener acá lo que conforma la autopsia médico-legal. Esta autopsia médico-legal es otra experticia que se le realiza al cadáver y va a constituir en un examen externo y un examen interno, donde se van a llevar a cabo a través de unas incisiones que se le realiza al cuerpo humano, tomando en consideración los protocolos a nivel internacional en esta materia. Es un acto netamente médico y en este caso lo hace el anatomopatólogo forense, tal cual como lo mencioné, y se va a hacer en dos fases esenciales. Primero, en la región cefálica se va a establecer el estudio de todo lo que es la caja craneal, incluyendo el estudio de la masa encefálica y, por supuesto, esa caja torácica con la valoración de todo y cada uno de los órganos que conforman la caja torácica, ¿ok? Entonces van a ser valorados. Una vez estudiados, valorados y tomadas las muestras histológicas de este cadáver para ser remitidas a la unidad de toxicología forense, pues será necesario, por supuesto, introducir de nuevo todo lo que son ese cuadro o ese cúmulo completo de lo que son los órganos o el bloque de órganos que pertenecen a la caja torácica y tendrán que nuevamente introducirse
si estamos en presencia de un cadáver con heridas o con características de lesiones y heridas homólogas a las producidas por el paso de proyectiles disparados por arma de fuego, establecer, por supuesto, el orificio de entrada, el trayecto intraorgánico y el orificio de salida, si lo hubiere, o en este caso, por supuesto, ese recorrido intraorgánico con la localización o alojamiento del proyectil. Esto es importantísimo para llevar a cabo la trayectoria balística o la experticia de trayectoria balística, porque es el médico anatomopatólogo forense quien debe valorar la proximidad del disparo, valorando esos signos precisos que deja el disparo en el cuerpo de la víctima. Por supuesto que esto va a incidir si el sujeto recibe el impacto o choque violento para el momento de esa criminalística terminal o criminalística de choque, si la persona va a tener vestimenta o en el caso como este cadáver va a ser en un lugar desprovisto de vestimenta. Dependiendo de cada una de ellas, por supuesto, se va a valorar otros elementos también relacionados con el cadáver, como son la experticia química de la vestimenta para determinar la presencia de los elementos de la pólvora. Pero acá también podemos establecer valorando la proximidad del disparo. Ahora bien, en lo que es la identificación de las víctimas que no puedan ser identificadas de manera rutinaria a través de un documento de identidad, a través de la deposición de un testimonio de un familiar, de una persona allegada o de la necrodactilia, pues entonces será necesario utilizar las ciencias forenses como la antropología, la odontología y el análisis biológico y de genética forense. Observemos acá, por supuesto, que en el área de odontología forense se van a realizar estudios vinculados con las técnicas y procedimientos de autopsias bucales, la determinación de la edad dental, y en el caso exclusivo de la identificación de cadáveres se va a realizar un estudio y evaluación de procesamiento, por supuesto, de identificación antropológica del sujeto en identificación de estándar de comparación. Cuando digo que es de estándar de comparación, es que tanto la ciencia forense como la criminalística trabajan con estándar de comparación. Esto tendrá que tener los antropólogos forenses, de ser necesario, pedir algunas placas o algunos estudios de imagenología para tenerlos como estándar de comparación. Y si no las hay, tendrá que hacer entrevistas a los familiares directos para obtener información puntual acerca de alguna anomalía o acerca de alguna identificación vinculada de manera individualizante con el sujeto propio que se lleva a cabo a través de la identificación rutinaria con odontología forense. En el caso de odontología forense, por supuesto, se pide esos últimos registros vinculados con la parte de bucodental. También se realizan, por supuesto, el estudio queloscópico, que no es otra cosa que el estudio de las marcas de los labios y de los labios, el estudio de evaluación sobre los casos de responsabilidad profesional en caso de mala praxis médica, las experticias de identificación odontológica en caso de exhumaciones de cadáveres y el estudio de evaluación de lesiones traumáticas bucodentales. Observen aquí en esta imagen que vamos a tener, por supuesto, estas muestras. Esto se llama un odontograma. Este odontograma va a permitir obtener información de los familiares allegados y, por supuesto, ese odontograma que presenta exclusivamente el cadáver propiamente dicho. Acá tenemos nuevamente un odontograma donde lo pueden visualizar y establecer, por supuesto, como estudio de los odontólogos forenses. Acá tenemos una imagen de una niña o un resto humano que se determinó que pertenecía a esta niña con el estudio de odontología forense. Acá tenemos el estudio, por supuesto, de mordeduras en el cuerpo de la víctima. Este es el caso de Sindonis, el que le hablé anteriormente, y tenemos una mordedura. Se logró determinar la vinculación del sujeto involucrado con esta lesión. Habían 4 sospechosos y en los 4 sospechosos se usó un estándar de comparación con los oclusogramas tomados directamente de las personas sospechosas y vinculadas con el oclusograma que se le realizó a la víctima, en este caso al cadáver de Sindonis, para luego establecer el estándar de comparación con esta imagen que tenemos acá. Ahora bien, en cuanto a lo que es la antropología
forense, se vamos a establecer los estudios antropológicos, la comparación de caracteres físico-morfológicos, la determinación de edad cronológica y los estudios antropológicos de comprobación de identidad y el estudio de identificación antropológica de víctimas. John hizo en la ponencia anterior algo bien importante. Si bien es cierto, los videos forman parte orientativa de la investigación penal, no es menos cierto que para que pueda promoverse como prueba, sí y solo sí tendrá que hacerse una experticia de comparación de características físico-morfológicas con estándares de comparación, con un sospechoso y con la imagen que aparece en el video como muestra dubitada, y tendremos que tener una muestra indubitada de un sospechoso para ver si se trata de la misma persona. Tal cual como lo dijo John, no importa que una persona diga, ese es el sujeto que me robó o que mató a mi amigo o a mi familia, a tener una experticia donde se vincule directamente como estándar de comparación. En cuanto al análisis biológico e identificación genética, se va a realizar con cualquier célula o con cualquier fluido orgánico, biológico, perteneciente a la víctima o vinculado con una evidencia biológica localizada en el sitio de suceso. Se va a realizar, por supuesto, primero una determinación de perfiles genéticos o para futuras comparaciones y, por supuesto, se hace en el caso de que se requiera una afiliación heredobiológica mediante el análisis de perfiles genéticos en estándar de comparación. Entonces, con esta última presentación, con esta última lámina, podemos establecer que es tan importante valorar en el protocolo de investigación penal todas las resultas de las experticias vinculadas con la investigación penal. Exclusivamente en materia de homicidios, los investigadores deben estar atentos a analizar las resultas de las experticias o de las pericias vinculadas con la investigación y, de ser necesario, pedir una comparación entre una experticia y otra y poder, por supuesto, establecer la relación directa de estas evidencias con sujetos sospechosos. De tener un sospechoso en la línea de investigación, pues entonces se requiere establecer la colección de la evidencia en personas vivas para poderlas remitir con su respectiva cadena de custodia a la unidad de criminalística de laboratorio respectivo para que se lleve a cabo ese estándar de comparación. Es importante establecer que tanto la criminalística como la ciencia forense trabajan en estándar de comparación, es decir, con muestras dubitadas y muestras indubitadas para tener, por supuesto, esa fehaciente verdad procesal de la cual hemos estado hablando durante toda la ponencia. Con esto doy por terminada mi presentación, atenta a alguna pregunta que haya con respecto a la presente ponencia. Muchísimas gracias. Excelente, doctora Griselda Rodríguez, nos encantó escucharla nuevamente. Por cierto, doctor, unas imágenes fuertes, ¿verdad, Pedro? Sí, sí, fuertes e interesantes por demás. Así es. Y bueno, tenemos... casos. Es necesario. Sí, sí, le entendemos. Vamos con las preguntas, doctora, que ya hay algunas preguntas por acá.